Pero ¿cómo estuvo el tema de la familia? Que creo que es muy importante, Carlos, ¿no? Porque estaba tu abuelo, ¿no? ¿Tu abuelo cuántos hijos tuvo? Mi abuelo tuvo dos hijos, ¿sí? Un hombre y una mujer. Ok. Y luego de ahí, pero ¿quiénes eran los socios de la empresa? Los socios de la empresa, mira, la cuestión es un poco misterioso porque nunca comentaron bien. Te voy a decir lo que yo logré y yo llegar a una deducción de qué pasó. Según sé, cuando fundaron Tornel, ¿sí? Mi abuelo invitó a todos sus hermanos y hermanas, ¿sí? Según sé, ¿sí? Obviamente mi abuelo tenía la participación mayor, obviamente, ¿sí? Pasó el tiempo y parece que todas sus hermanas, pasó el tiempo, etcétera, terminaron vendiendo las acciones, ¿sí? Eh, y quedaron nada más de accionistas mi abuelo, mi papá y dos hermanos de mi abuelo, ¿sí? Ok. Salvador y Raúl, tíos abuelos míos, ¿sí? Y se quedó esa organización así. Pasaron los años, mi tío Salvador, obviamente se casó, tuvo hijos, tuvo 5 hijos, 3 hombres, 2 mujeres, y mi tío Raúl tuvo un hijo, que es el Raúl que viste tú en el video, que no sabes cómo canta. Me Los dijiste. grupos que yo andaba de rock, siempre andábamos él y yo juntos. Pero me- bueno, es otro tema, es otro tema. pero entonces Raúl es tu primo. Es mi tío. Nada Sí. más que nació un poquito tarde, me lleva menos de 2 años. ¿Sí? Él es Y él el que habla en el video que sale de la familia Tornel. también. Ok, 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 ya entendí. Uno de los Raúles, porque hay muchos Raúles Tornel, pero ese es uno de los Raúles. Entonces, los tíos, más bien los hermanos de tu abuelo, te quedaron con un porcentaje. Sobre todo lo que quiero yo mostrarle a la gente es cómo las necesidades de la familia van cambiando conforme pasa el tiempo y la compañía va cambiando y va a llegar un momento en que la compañía no va a dar para toda la familia porque la familia crece en forma geométrica exponencial, ¿no? Así es. Entonces, viene la familia, los hermanos de tu abuelo, se va pulverizando la sociedad, y en qué momento, de alguna forma, ¿tú llegaste a ser socio de la empresa? Sí, sí llega a ser muchos años después. Ahorita te voy a platicar por qué. Bueno, continúa entonces. Ujú. Oh, sí, tienes toda la razón. Y eso tú has dicho algo que es así como escrito en piedra, ¿sí? En empresas familiares. Las necesidades que se ven la primera y segunda generación son unas, pero cuando llega la tercera, ahí hay que tener mucho cuidado, Ujú. mucho cuidado. En cuestión de nosotros, yo te puedo decir que fue un privilegio. Primero, la disciplina de mi abuelo. Mi abuelo tenía un carácter fuertísimo, fuertísimo. A él lo respetaban todos, pero el mismo carácter fuerte, él era brillante, brillante en sus decisiones, en su visión, y siempre tuvo el tacto de darle lugar a todos, el respeto a todos. Yo te puedo decir que en la familia Tornel, hasta el último día en que la vendimos, nunca hubo un problema familiar porque alguien se metía en el área de otro o porque alguien quería tomar cosas que le pertenecían al otro. Eso nunca lo vivimos y eso yo creo que se lo debemos a la disciplina de mi abuelo que nos educó así, no nada más a su generación directa que fui yo y mi hermano, ¿sí? Sino también a sus sobrinos. Ok. Pudo haber muchas diferencias. Todos teníamos diferencias con mi abuelo como seres humanos, pero todos lo respetábamos. Nunca hubo un sobresalto, no. Siempre hubo en Tornel un respeto total entre todos. Ok. Yo creo que eso fue parte del éxito. Pero tienes razón, y mucha gente decía, inclusive mi abuelo decía, es que yo no sé, dice,
las empresas familiares es una maldición cuando entra la tercera generación. Así decía. No, de seguro tú has oído eso. Y yo le decía, sí, abuelo, tienes toda la razón, pero ¿por qué no es maldición aquí? Tú estás hablando, tienes razón, porque tu amigo, no voy a decir nombres, obviamente, que es una empresa familiar, sí, los hijos son esto, o los nietos andan viajando por todo el mundo y no quieren trabajar y nomás quieren sacar dinero de la empresa, etcétera. Pues sí, pero es que así los educaron, tú no nos educaste así. ¿Cuál fue el éxito precisamente del abuelo para que hubiera ese respeto y claridad en la diferencia de ser empleado, ser familia y ser socio de la empresa? ¿Cuál crees que haya sido la clave? Muy buena pregunta. Yo creo que la clave de él fue que encontró una oportunidad tremenda en México en fabricar llantas, ¿sí? Sabía de sus limitantes de estudio, inclusive eso él lo manifestaba, ¿no? Él decía, pues que él de cierta manera sentía un poco de frustración porque él siempre hubiera querido haber hecho una licenciatura, ¿no? Que lo hubiera hecho con la mano en la cintura, era muy inteligente, pero no tenía tiempo, no tenía tiempo, lo absorbía el trabajo. Entonces yo creo que es todo ese tipo de circunstancias que él vivió en la pobreza. Su familia no tenía dinero, George, vivían muy ahorcados, vivían sin nada de lujos. Entonces yo creo que todo eso lo formó y afortunadamente yo creo que lo valioso que él tuvo es que él nunca olvidó su pasado, ¿sí? Él no fue de que eso era antes, ahora yo soy esta persona y hubiera empezado en un plan arrogante o etc. No, nunca. Siempre fue súper discreto, ¿sí? ¿Y Muy sabes qué reservado. creo? ¿Sabes qué creo que también fue un tema angular en su desarrollo? El haber traído la cultura de Estados Unidos respecto al tema del gobierno corporativo, el respeto a las reglas, porque toda esa etapa que vivió como joven en Estados Unidos, trabajando allá, viajando como viajó, eso le dio una visión global que muchos empresarios mexicanos no la tienen porque están aquí en México todo el tiempo, ¿no? Hay varios ejemplos de empresarios que han tenido la oportunidad de estar haciendo negocios con extranjeros y en general el tema del gobierno corporativo, el respeto a la posición, se respeta mucho más en el tipo de cultura, ¿no? Yo creo que también eso le sirvió mucho a don Armando, ¿no? Totalmente, totalmente. Y yo creo que le sirvió también porque él tuvo, pues se juntaron muchas cosas. Mira, por ejemplo, yo no te puedo hablar más de un tío mío o de otro. Todos mis tíos, no abuelos, porque ya no me tocó. Por ejemplo, el hermano de mi abuelo Salvador, ya no lo conocí, creo que falleció antes que yo naciera. Su otro hermano Raúl, pues ya era una persona mayor y ya cuando yo entré a trabajar, él ya casi ya estaba retirado, ¿sí? Te voy a hablar de mis tíos, primos, hermanos de mi papá, ¿sí? Hijos de Salvador principalmente, que eran más o menos de la generación. Mi abuelo tuvo una suerte en que esos muchachos, como él decía, ¿sí? Esos muchachos, pues heredaron las acciones de su papá, ¿sí? Y te puedo decir que eran los tres brillantes. Ni uno fue una carga. Eso hubiera sido otro, o eso hubiera marcado una diferencia del rumbo de Cornell. ¿Eh? Si estos tíos míos hubieran sido vividores, flojos, irresponsables, etcétera, etcétera, Cornell, quién sabe qué hubiera pasado. Digo, a lo mejor mi abuelo hubiera habido tener que quitarlos y poner otras gentes y hubiera seguido adelante, ¿no? Pero lo que sí fue clave también para él fue que mi papá, y no es porque era mi papá, la verdad mi papá fue clave en el crecimiento de la empresa. Te voy a dar dos datos nada más. Mi papá fue el que más presionó a inicios de los 70 para hacer la llanta de camión. Obviamente sus primos, ¿sí?
Salvador y Raúl estaban con ellos, ¿no? Por supuesto. Después, no sé si tú te acuerdas, a finales de los 70s, empezaron a entrar a México las llantas Dunlop, radiales de pasajeros. Sí. Las trajo mi papá, bueno, Tornel, las trajo Tornel. Y en una de esas, mi papá, con sus primos, tomaron la decisión de empezar a fabricar la llanta. Porque cuando empezaron las devaluaciones de López Portillo y eso, era un problema conseguir los dólares, ¿te acuerdas? Era un problemón. Entonces empezaron a tener, no podían traer llantas, pues. Las llantas venían de Europa y eso.